Hola alumnos, muy buen día, ¿cómo andan? En este video lo que vamos a hacer es trabajar, si recuerdan ustedes en las clases anteriores habíamos mencionado que la lógica básicamente se subdividía en dos clases o que había dos grandes clases de lógica. Una era la lógica formal, la lógica simbólica, y dentro de la lógica simbólica teníamos la lógica proposicional y la lógica de clases o teoría de conjuntos. Lo que vamos a hacer en este video justamente es trabajar con esta lógica, ¿sí? Con la lógica de clases o simplemente conocida como teoría de conjuntos, que es básicamente la teoría, ¿sí? Sobre la cual se sustenta todo lo que nosotros tenemos dentro de el conocimiento matemático, tanto en la lógica simbólica como en la lógica de clases o teoría de conjuntos. Lo primero que tenemos que decir es que los términos, para poder centrarnos, ¿sí? Los términos conjunto, elemento, que son términos que vamos a usar muchísimo, y relación, estos tres términos, ¿sí? Y relación, vamos a terminar acá, de pertenencia. Estos tres términos son considerados para la teoría de conjuntos o para la lógica de clases, son considerados como conceptos primitivos. ¿Qué son conceptos primitivos básicamente? Son conceptos que se trabajan sin definirlos, ¿sí? Se los aceptan simplemente sin definición y sobre ellos se construye, en este caso, toda la teoría de conjuntos. Cuando un concepto es primitivo, cuando se dice que no se lo puede definir es porque la única forma de definirlo sería utilizando el mismo concepto en sí y no podés usar para definir un concepto que todavía no está definido en sí, ¿sí? Definir un concepto a través del mismo concepto que querés definir no tiene mucho sentido. Y entonces, estos tres conceptos o estos tres términos, conjuntos, elementos y relación de pertenencia, lo vamos a tomar como primitivo, no los vamos a definir, los vamos a aceptar y sobre ellos vamos a construir. Entonces, lo primero que vamos a hacer referencia es algunas cuestiones que tienen que ver con la notación de conjunto, es decir, cómo lo vamos a simbolizar, cómo lo vamos a llamar, con qué tipo de letras, etcétera. A ver, vamos a deshacer un poquito ahí. Ahí está. Entonces, lo primero a definir son, o a ponernos de acuerdo, es una cuestión que tiene que ver con la notación. Primero, en general, a los conjuntos los vamos a llamar con letras de imprenta mayúsculas, ¿sí? Empezando desde A, B, C, D, etcétera. Para los conjuntos. Segunda cuestión a tener en cuenta. Para indicar los elementos que pertenecen o que forman parte de un conjunto, lo vamos a hacer de dos maneras, o los vamos a definir de dos maneras, ¿sí? Entonces, para indicar elementos de un conjunto, lo vamos a hacer de dos maneras. Una de esas maneras, son dos definiciones en realidad. Una de esas maneras se llama definición por extensión. ¿Qué quiere decir definir un conjunto por extensión? Cuando definimos un conjunto por extensión, lo que vamos a hacer es nombrar todos y cada uno de los elementos que forman el conjunto. Elementos que forman el conjunto. ¿Está bien? Todos y cada uno de los elementos que forman el conjunto. La otra forma de definir o de mencionar los elementos que pertenecen a un determinado conjunto es otra definición que se llama definición por comprensión. ¿Cómo se define un conjunto por comprensión? Se lo define indicando, ¿sí?, alguna propiedad que cumplen los elementos que solo pertenecen al conjunto que yo quiero indicar, ¿sí?
Ahora, esta propiedad debe ser clara, ¿sí? Clara y precisa, sin lugar a dobles interpretaciones o ambigüedades o dobles sentidos o falsas interpretaciones. Está clara y precisa. Por ejemplo, vamos a suponer, a ver en cuanto el puntero se mueva, vamos a suponer, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a suponer, yo digo que tengo un conjunto A formado por los elementos 2, 3, 4 y 5. Así definido, ¿sí? Así definido, yo nombré a cada uno de los elementos del conjunto A. Este conjunto entonces está definido por extensión. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para definir este mismo conjunto, pero por comprensión? El conjunto A, este conjunto A definido por comprensión, tiene la siguiente definición. En general, por una cuestión asociada o de relación con la matemática y con todo lo que es variable en la matemática, usamos siempre la letra X. Lo vamos a simbolizar así. En general, la comprensión va a empezar así. X, tal que X, es decir, el conjunto A, está formado por elementos X. Esos elementos X pueden ser cualquier tipo de elementos de cualquier naturaleza, ¿sí? Números, letras, etc. Tal que, y acá viene la aclaración o la condición, tal que esos elementos cumplen con las condiciones que vamos a poner a continuación. Primero, el 2, el 3, el 4 y el 5 son números naturales. Entonces, pertenecen, este es el simbolito que vamos a usar siempre para pertenecen al conjunto de números naturales y ahora va la otra condición, porque los naturales son infinitos, ahora va la otra condición, ¿sí? Nuestros elementos son mayores o iguales que el 2, pero menores o iguales que el 5. Esta segunda condición es la que me dice exactamente cuáles son los números. Acá solo me dice que son naturales. Los naturales son infinitos. Acá me pone la segunda condición, me dice cuál es el primero, cuál es el último y quiénes están entre ellos. Naturales, del 2 al 5. Nada más. Esto entonces es definir por comprensión un determinado conjunto. En este caso, nuestro conjunto A. ¿Está bien? Cualquier elemento que esté entre el 2 y el 5, incluidos ambos, vamos a decir que pertenecen al conjunto. Si no, vamos a decir que no pertenecen. Ahí aparece justamente lo que mencionamos hoy, que es la relación de pertenencia. Esta relación de pertenencia, vamos a subrayar un poquito. Esta relación vincula, ¿sí? Es una relación de vínculo. Vincula a un elemento con un conjunto. ¿Sí? Vincula a un elemento con un conjunto. Se simboliza con la letra E, así. ¿Sí? Pertenece. Y se lee justamente así. Pertenece. ¿Ah? Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos anteriormente, yo puedo decir que el 3 pertenece al conjunto A. ¿Qué pasa si digo, por ejemplo, el 6? El 6 no es un natural entre 2 y 5, por lo tanto el 6, y lo voy a indicar así, no pertenece al conjunto A. ¿Está bien? Pertenece con la E. Si quiero decir no pertenece, es esta E tachada simplemente. ¿Sí? Esa es la forma entonces de vincular a un elemento con un conjunto mediante la relación de pertenencia. Bien, vamos a poner una pizarrita nueva. Era acá. Estaba por borrar en realidad. Pero vamos a poner más vale una pizarrita nueva. Vamos a esperar que abra rápido ahí. Ahí vamos. Y vamos con una pizarrita nueva. Lo siguiente que vamos a tener en cuenta, ¿sí?, es otra relación que se llama relación de inclusión.
Esta relación es una relación sumamente importante dentro de la matemática, sobre todo a la hora de trabajar con los conjuntos numéricos especialmente. ¿Por qué? Porque es una relación que vincula conjuntos entre sí. ¿Está bien? Esta relación vincula un conjunto con otro. Así como la relación de pertenencia vincula un elemento con un conjunto, la relación de inclusión vincula un conjunto con otro, ¿sí? Es una relación entre conjuntos, en este caso. Se simboliza de la siguiente forma. Esta es la forma de simbolizarlo, ¿sí? Se simboliza así, con una especie de C mayúscula imprenta, ¿sí? Y se lee, y esta es la forma en que se lee, está incluido. Así es como se lee. ¿Está bien? Se dice, ¿sí? Se dice que B está incluido en A. Esto es la forma de definir esta relación, ¿sí? Se dice que un conjunto A, B, está incluido en un conjunto A cuando cada elemento de B es también un elemento de A. Si cada, vamos a poner cada sí, elemento de B es también elemento de A. Esa es básicamente la definición de inclusión. En ese caso se dice, ¿sí? Cuando se cumple esta condición, se dice que B es un subconjunto del conjunto A o subconjunto de A simplemente, y se simboliza de la siguiente forma. B está incluido en A. Entonces yo puedo decir aquí B está incluido en A, o B es un subconjunto de el conjunto A. ¿Está? De esta forma básicamente puede decirse que cada conjunto puede considerarse como un subconjunto de sí mismo, ¿sí? Yo puedo decir que el conjunto B está incluido en B, que A está incluido en A, etc. Entonces cada conjunto se puede considerar un subconjunto de sí mismo. ¿Tá? Hasta ahí el trabajo con algunas relaciones. Supónganse lo siguiente. Yo puedo considerar, por ejemplo, el conjunto A, ¿sí? Vamos a hacerlo simplemente escribiendo acá. El conjunto A va a estar el alfabeto. Y tengo un conjunto B formado por las vocales. Como las vocales están dentro del alfabeto, entonces B, las vocales, son un subconjunto de A o están incluidos, ¿sí? B está incluido en A, porque las vocales, que son elementos de B, son también elementos del conjunto A que está formado por el alfabeto, y el alfabeto, además de las vocales, tiene las consonantes. ¿Está bien? Entonces, B está incluido en A. Esta relación de inclusión se ve mucho en los conjuntos numéricos, sobre todo. Los naturales con los enteros, naturales y enteros con los racionales, bueno, etcétera. ¿Sí? Es una forma de entender también la inclusión o cómo se relacionan los diferentes conjuntos numéricos. A partir de acá vamos a ir viendo algunas definiciones que vamos a estar usando constantemente en nuestra lógica de conjuntos. Ese tilde no va, porque íbamos a poner definiciones, no definición. Ahí está. Vamos a poner el acento en la I. Definiciones. Ahora sí. Las definiciones que vamos a ver van a ser las siguientes. La primera, conjunto vacío. Algunas son bastante intuitivas, bastante simples de ver y de entender, ¿sí? Por ejemplo, la de conjunto vacío. ¿A qué se llama conjunto vacío? ¿O cómo vamos a entender un conjunto vacío? Es aquel conjunto que no posee elementos. De ahí lo de vacío, ¿sí? No posee elementos. Lo vamos a indicar de dos formas.
Cada vez que nosotros vayamos a definir un conjunto, y esto lo vamos a hacer siempre, ¿sí? Cada vez que vayamos a definir un conjunto, ya sea por extensión o por comprensión, lo que vamos a hacer es poner el nombre del conjunto, el igual, una llavecita para empezar y una llavecita para terminar, ya sea para la extensión o para la comprensión. En el caso del conjunto vacío, lo podemos simbolizar así, con la llavecita, sin poner ningún elemento en el medio, o también lo podemos simbolizar directamente así, el conjuntito tachado. ¿Está bien? Esta forma de representar conjuntos por medio de estos círculos o globos, ¿sí? Estos círculos reciben el nombre de diagramas, y es la forma que vamos a usar habitualmente para dibujar los conjuntos, diagramas de Venn, así se llaman. Generalmente, entonces, al conjunto vacío o llavecitas o un diagrama de Venn tachado. Nunca, nunca de esta forma. Nunca así. Llavecita, vacío y después llavecita de vuelta. Esto no, porque lo que estoy haciendo en realidad ahí es un conjunto cuyo único elemento, en todo caso, es el conjunto vacío. Entonces, de esta forma, no vamos a simbolizar nunca al vacío. ¿Está bien? Otro conjunto u otra definición con las que vamos a trabajar y mucho es la que corresponde al conjunto, y este es muy importante, universal o conjunto referencial, también se lo suele llamar. ¿A qué se llama conjunto universal? El conjunto universal es el conjunto de todos los elementos relativos a un conjunto dado. ¿Está bien? Entonces, es el conjunto, vamos a anotarlo, de todos los elementos relativos, ¿sí? O sea, que se refieren a o que están relacionados con, relativos a un conjunto dado. Es el máximo conjunto o el total, ¿sí? A un conjunto dado es el que incluye o el que tiene en sí a todos los elementos referidos a los elementos que escribí acá, elementos, no, esa P no iba, elementos nada más, ¿sí? Referidos a un conjunto dado. Vamos a borrar acá y vamos a volver a escribir. Elementos, ahí está, ¿sí? Relativos a un conjunto dado. Eso es el universal o referencial. Lo vamos a simbolizar con una U así, estilizadita, o con una R también así media cursiva o estilizada para diferenciar después de otras R's que vamos a usar, porque van a haber varias R's que vamos a ir utilizando. Entonces, en relación al conjunto universal o referencial, cualquiera de los dos términos o los dos nombres están bien, vamos a mencionar los siguientes ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, hoy yo dije, si pienso en un conjunto A, ¿sí? Formado por las vocales. ¿Cuál es el conjunto máximo total referido a todo el conjunto? Las vocales son letras, ¿sí? Referido a el total de elementos de los cuales forman parte el conjunto A. Entonces el universal o el referencial de A va a ser el alfabeto o abecedario. Alfabeto o abecedario porque es el que contiene todas las letras de las cuales las vocales son parte. ¿Está bien? Como ejemplo, no sé, por ejemplo, si estamos trabajando con un conjunto de números naturales. Bueno, acá pueden haber varios universales o varios referenciales, ¿sí? Dependiendo de dónde uno quiera trabajar, ¿está? Pero cuando uno trabaja con números, por ejemplo, el universal puede ser
Se me había cortado un ratito internet, por las dudas lo repito. Si el conjunto A son las vocales, el universal corresponde al alfabeto, porque es el conjunto de todas las letras, ¿sí? De las cuales las vocales son parte. Y si el conjunto, por ejemplo, pensando en los conjuntos numéricos, puede haber varios universales, los naturales, los enteros, los racionales, después los reales, ¿sí? O por último, el conjunto de números complejos, ¿está? Pero siempre se piensa como universal a un conjunto más grande que contiene a los elementos, ¿sí? De los cuales el conjunto más pequeño con el que estamos trabajando también forma parte, ¿está? Eso es básicamente el trabajo con el conjunto universal. Obviamente en el universal están los elementos que son de la misma naturaleza que los elementos de un conjunto A cualquiera con el que estoy trabajando. O sea, si estoy trabajando con vocales, mi universal no puede ser un conjunto numérico. ¿Está bien? Tiene que ser un conjunto donde estén elementos de la misma o de similares naturaleza o características. Bien. Otra definición con la que vamos a trabajar es la que corresponde a, bueno, esta es bastante intuitiva, conjuntos iguales. Esto vamos a ir mencionando todas las definiciones que en algún momento después vamos a ir usando. Los conjuntos iguales, se dice que dos conjuntos son iguales cuando tienen, esto es una cuestión obvia e intuitiva, ¿sí? Los conjuntos son iguales cuando tienen exactamente los mismos elementos. En el caso de dos conjuntos A y B, vamos a decir que A y B son iguales únicamente si B está incluido en A y A está incluido en B, ¿sí? Es decir, si A es subconjunto de B y B es un subconjunto de A. ¿Está bien? Eso es la forma de definir la igualdad entre conjuntos. A entonces es igual a B únicamente si B es un subconjunto de A o está incluido en A y A es un subconjunto de B o está incluido en B. Esta es entonces la definición de conjuntos iguales. Casi que ni siquiera hace falta ejemplificar porque es bastante obvio, pero si yo digo, bueno, tengo un conjunto A cuyos elementos son A, B, C y D, otro conjunto B que tiene que ser igual, debe estar incluido tanto A en B como B en A, y va a tener que ser A, B, C y D para que pueda estar A incluido en B y B incluido en A, ¿sí? Es bastante obvio, bastante intuitiva la definición. De acá vamos a ir a trabajar rápido con las operaciones entre conjuntos, que es justamente lo que nos va a ir ayudando a definir después los conceptos propios de la matemática y el álgebra. La primera operación que vamos a ver es la unión entre conjuntos, ¿sí? Dados dos conjuntos A y B, ¿sí? La unión de ambos es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen por lo menos a uno de los conjuntos A o B. Es decir, A unión B es un conjunto formado por todos los elementos que pertenecen por lo menos a uno de ambos conjuntos. La definición es doble, en sentido coloquial o en lenguaje coloquial y en lenguaje simbólico. También tienen que figurar siempre ambas definiciones. La unión de dos conjuntos A y B es otro conjunto formado por todos los elementos que pertenecen por lo menos a uno de los dos conjuntos. Es decir, a unión B vamos con la comprensión, ¿sí? X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Por lo menos a uno. Por lo menos a uno quiere decir que pertenece solo a A o solo a B o a ambos inclusive. ¿Está? Por ejemplo, vamos a ver si podemos bajar un poquito el lienzo en el que estamos escribiendo. Y a ver si se va a poder mover. Entonces, en el caso de la unión, por ejemplo, yo puedo tener un conjunto A cuyos elementos sean el 1, el 2, el 3, el 4, y un conjunto B cuyos elementos sean
Por ejemplo, el 3, el 4, el 5 y el 6. La unión de A y B, entonces, va a estar dado por los elementos que pertenecen a uno de los dos conjuntos o a ambos. Los que pertenecen a A son el 1, el 2. Y fíjense que el 3 y el 4 pertenecen a ambos. También los voy a escribir dentro de la unión, 3 y 4, pero sin repetirlos. Solo los voy a mencionar una vez. Y después los que son solo de B, el 5 y el 6. Estos son solo los de A, estos son solo los de B, y estos son los que pertenecen o que son comunes a ambos conjuntos. De ahí lo de por lo menos. Gráficamente y usando los diagramas de Venn, la unión de dos conjuntos toma una formita similar a esto. A, B. En A tenemos solo de A al 1 y al 2. En B solo de B al 5 y al 6. Y en A y en B sí, común a ambos, al 3 y al 4. Así es como se debe representar con diagramas de Venn. Y la unión, que sería entonces justamente todo lo que está encerrado, lo vamos a rayar un poquito, todo lo que está encerrado por los dos conjuntos o todo lo que pertenece a ambos conjuntos es lo que nosotros vamos a definir como unión de conjuntos. Vamos a otra definición. Como ven, no es las definiciones en sí también son bastante intuitivas, bastante simples de trabajar. Segunda definición, que es también muy usada, la intersección de conjuntos. Es una definición un tanto similar a la anterior. Dados dos conjuntos A y B, se llama intersección de los dos conjuntos al conjunto formado por los elementos comunes a A y a B. Es decir, X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Para formar la intersección, el elemento debe pertenecer a ambos conjuntos en forma simultánea. Si tomamos los mismos dos conjuntos A y B de la unión, nuestra intersección ahora va a estar formada únicamente por los elementos que son comunes a ambos, el 3 y el 4, el 3 y el 4. Entonces acá va a ser 3, 4. En los diagramas de Venn, si tenemos que pintar una intersección, el 3 y el 4 están alojados en el centro, en donde está lo que es común a ambos conjuntos. Entonces, si lo tuviésemos que pintar, la intersección va a ser esta zona que es común a los dos conjuntos con los que estemos trabajando. ¿Está bien? Esa es la intersección de conjuntos. Vamos con otra operación. Las operaciones en sí no son demasiado complicadas, pero sí tengo que acordarme siempre las definiciones y especialmente la parte simbólica y cómo graficar también, ¿sí? A veces la parte gráfica por ahí me suele ayudar a resolver algunos problemas. Otra operación es la diferencia entre conjuntos. La definición de diferencia, y ojo acá, dice así: la definición entre dos conjuntos, la diferencia entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos de A que no pertenecen a B. Es decir, A menos B es el conjunto formado por elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. ¿Está bien? Solamente los que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Si tomamos el mismo ejemplo, lo voy a escribir porque ya no se ve. En A teníamos al 1, al 2, al 3 y al 4. En B teníamos al 3, al 4, al 5 y al 6. Si con estos dos conjuntos tuviésemos que hacer
La diferencia respondiendo a esta definición es un conjunto formado solo por elementos de A que no son elementos de B. ¿Cuáles son los elementos de A que no son elementos de B? Únicamente... Uy, quedó fea esa llave. A ver, vamos a arreglarla. Únicamente son elementos de A, pero no de B, el 1 y el 2. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos hacer B menos A? La definición diría elementos de B que no son elementos de A. Si hiciésemos B menos A, los elementos de B que no son elementos de A son solamente el 5 y el 6. Al igual que con los números, la diferencia entre conjuntos tampoco es conmutativa. Si lo tuviéramos que representar en diagramitas de Venn, A y B, solamente lo que está en A pero no en B son el 1 y el 2. Y si tuviéramos que representar B menos A, ¿sí? Esto es A, esto es B, son los elementos de B que no tienen nada que ver o que no están en A. A menos B, entonces pintaríamos solo a esta parte, todo lo que esté fuera de B, en A pero fuera de B. Y B menos A pintaríamos todo lo que está en B, pero fuera de A. ¿Sí? Es decir, esta parte que está en la intersección, en ninguno de los casos lo voy a tocar porque pertenece al otro conjunto. ¿Está bien? Entonces, si lo hago, si lo considero, estaría contradiciendo básicamente la definición. Hasta ahí lo que tiene que ver con la diferencia. Ven que es también bastante intuitiva la definición. ¿Sí? No hay mucha complejidad, digamos, en cuanto a cómo interpretar estas definiciones. La cuarta operación, uy, voy a cambiar el color. Vamos a cambiar rapidito. Ahí está. La cuarta operación que vamos a definir, ¿sí? Se llama complemento o complementación. El complemento. La definición de complemento sostiene que el complemento de un conjunto A cualquiera o cualquiera A es la diferencia entre el universal de A y el conjunto A. Repito, el complemento o complementación de un conjunto es la diferencia entre el universal o referencial y el conjunto A. Es decir, el complemento de A, y lo vamos a simbolizar así, A con una apóstrofe, siempre es la diferencia entre el universal y el conjunto A. Entonces, si lo definimos desde la diferencia, podemos decir que va a estar formado por los elementos X tales que esos elementos X pertenecen al universal, pero no pertenecen al conjunto A. ¿Está bien? Eso en cuanto a la definición. Lo vamos a representar así, con el apóstrofe. A veces también en alguna bibliografía aparece así. ¿Sí? A veces también aparece así, con una C acá arriba. Independientemente de cuál sea la simbología, personalmente prefiero usar una de estas dos. Independientemente de cuál sea la simbología, la definición es exactamente la misma siempre. El complemento lo vamos a pensar de la siguiente forma. En general, al universal se lo dibuja por medio de, o se lo representa por medio de un paralelogramo, un rectángulo, ¿sí? Este es el conjunto universal o referencial. Y si es el conjunto máximo referido a todos los elementos, ¿sí? A los cuales, o asociados a un conjunto dado, quiere decir que cualquier conjunto debe estar siempre dentro de un universal. Entonces, si este, ¿sí?, es el conjunto A, el complemento de A entonces es todo lo que pertenece al universal, pero no pertenece a A. Por ende, el complemento entonces va a ser todo lo que está en el universal, pero afuera de A. Es decir, todo esto que voy a pintar o rayar un poquito con verde. Todo esto es entonces el
complemento del conjunto A. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, dijera, lo puedo hacer dibujando o lo podemos hacer simplemente deduciendo. Si yo, por ejemplo, dijera, el universal es el alfabeto. El conjunto A son las vocales. El conjunto A, no el complemento de A. Pensé en el complemento, pero no iba al complemento. Y ahora defino cuál sería el complemento. El complemento de A sería la diferencia entre el alfabeto y las vocales. Si al alfabeto le sacamos las vocales, lo único que nos queda son las consonantes. Entonces el complemento serían las consonantes. ¿Está bien? Esa es la forma de verlo al complemento o a la complementación. Y el último o la última operación que vamos a definir, así en cuanto a definiciones en sí, es una definición sumamente importante porque ella después trabajamos dentro del álgebra con todo lo que tiene que ver con relaciones y funciones. La quinta operación que vamos a definir es una operación que se llama producto cartesiano. La idea de cartesiano, bueno, ya más o menos se imaginarán de dónde viene, ¿no? El producto cartesiano entre dos conjuntos A y B es otro conjunto formado por todos los pares ordenados con la condición de que la primera componente de cada par pertenezca al primer conjunto y la segunda componente pertenezca al segundo conjunto. Es decir, A por B, así vamos a simbolizar o representar producto cartesiano, no en sentido estricto de multiplicación, ¿sí? Es A por B, una forma de indicar producto. Va a estar formado por pares ordenados X y. ¿Qué es un par ordenado? Es un conjunto formado por dos elementos visibles, ¿sí? Que son un elemento del primer conjunto y un elemento del segundo conjunto, y un tercero, una tercera componente que es una ley de formación que me dice cuál es el primer conjunto, cuál es el primer elemento y cuál es el segundo elemento. ¿Cuál va primero, cuál va segundo? Entonces, un producto cartesiano es un conjunto formado por pares ordenados tal que la primera componente de cada par pertenece al primer conjunto, en este caso A, y la segunda componente pertenece al segundo conjunto, en este caso el conjunto B. Esa es la definición. Vamos con un ejemplo para que lo entendamos mejor ahí. Vamos a suponer que en el conjunto A tenemos los elementos 1, 2, 3 y en el conjunto B tenemos los elementos 7 y 8. Entonces, el producto cartesiano A por B va a estar formado por los siguientes pares ordenados. En cada par ordenado primero tiene que estar una componente de A como primer elemento y como segunda componente las dos de B. Entonces, el primer par va a ser 1, 7. El siguiente va a ser 1, 8. Después voy a tener 2, 7, 2, 8, 3, 7 y por último 3, 8. Este es el producto cartesiano de A por B en nuestro caso. En general, a la cantidad de pares ordenados que se obtiene en un conjunto, en un producto cartesiano, se denomina cardinal, ¿sí? Y en general esto ocurre con cualquier conjunto. La cantidad de elementos que tiene un conjunto se llama cardinal del conjunto. El cardinal, ¿sí? Vamos a anotarlo acá para acordarnos, cardinal de un conjunto se simboliza así, con la teclita numeral, ¿sí? O con lo que conocemos como la teclita numeral. El cardinal de un conjunto es la cantidad de elementos que tiene el conjunto, ¿ya? En el caso del producto cartesiano, puntualmente, el cardinal del producto cartesiano responde, ahí sí en el sentido de multiplicación, al producto o a la multiplicación entre los cardinales de A y de B. A tiene 3 elementos, B tiene 2 elementos, 3 por 2, 6, van a haber 6 pares ordenados. Entonces, el cardinal
del producto cartesiano A por B va a ser igual al cardinal de A por el cardinal de B. Vamos a arreglar eso un ratito. Tiene un paréntesis. Ahí está. En este caso, el cardinal de nuestro producto cartesiano A por B va a ser igual a 3 por 2, o sea, 6. En este caso son 6 pares ordenados que debemos obtener. Ni más ni menos. ¿Tá? El producto cartesiano tiene una particularidad que, así como los conjuntos anteriormente los podíamos representar por diagramitas de Venn, el producto cartesiano se puede representar en los ejes cartesianos. Justamente yo lo voy a hacer así rápido a mano alzada acá, como para que tengamos la idea simplemente de cómo se representa un producto cartesiano. Nuestros dos ejes cartesianos, como tradicionalmente los usamos, en el eje horizontal vamos a poner a A, en el eje vertical a B, siempre el primer conjunto en el horizontal, en este caso es A el primero, y los elementos que le corresponden a A. A A le corresponden el 1, el 2, el 3. Y a B le corresponden el 7 y el 8. Entonces, nuestro producto cartesiano va a estar formado por los elementos que vamos a marcar a continuación. Todos pares ordenados. 1, 7, 1, 8, 2, 7, 2, 8, 3, 7 y 3, 8. Y esto entonces que tenemos aquí es el producto cartesiano A por B. ¿Tá? De esa manera entonces definimos las operaciones entre conjuntos. A continuación, yo les voy a pedir a ustedes que puedan ver, buscar e inclusive tratar de demostrar, aunque sea con diagramas de Venn, ¿sí? Las propiedades de las operaciones. Que no son difíciles operaciones. No son difíciles ni complicadas de demostrar, ¿sí? Se puede hacer de forma analítica, ¿sí? La demostración se puede hacer de forma analítica y de forma gráfica con los diagramas de Venn. De forma gráfica es con diagramitas de Venn. ¿Está bien? Entonces yo les voy a pedir a ustedes que busquen las propiedades de las operaciones entre conjuntos y que las puedan demostrar, ya sea de forma analítica, si quieren, o de forma gráfica, como ustedes quieran, utilizando los diagramitas de Venn. Después, en la siguiente clase, nos estaremos metiendo ya, seguiremos con conjuntos, pero nos estaremos metiendo ya directamente con los conjuntos numéricos y todo lo que ello implica básicamente para el trabajo que nosotros vamos a ir haciendo. Pero les quiero mostrar acá, porque ustedes van a empezar con la ejercitación también, obviamente, cómo encarar por ahí algunos de los ejercicios que tenemos en nuestro material. ¿Está? Entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, vamos con algunos ejercicios. A ver. Ejercicios. Para que ustedes puedan tener en cuenta cómo trabajar. Vamos a suponer el ejercicio 24, pueden trabajar desde el 24, pero el 24 es bastante simple, entonces yo voy a tomar el ejercicio 25. El ejercicio 25 dice, sean los conjuntos A, defino el conjunto A, X tal que X, pertenece al conjunto de números enteros, Z, y además X es un número comprendido entre -4 y 4, incluidos ambos. Y además tenemos un conjunto B, y acá hay que tener cuidado con cómo lo interpreto a esto. X tal que X también pertenece a Z, y acá viene la segunda condición.
A es bastante clarito, enteros. A ver, no es necesario que ustedes esto lo lean así. Conjunto A igual, X tal que X pertenece a Z y X mayor o igual que menos 4 y menor o igual que 4. Lo puedo adaptar al lenguaje, esa es la idea. Esto es claro, el lenguaje simbólico tiene que ser claro y preciso para que yo entienda dónde tengo que ubicarme, en este caso, qué conjunto, los enteros, y qué valores de los enteros, de menos 4 a 4. Pero en nuestro lenguaje coloquial esto lo podemos decir así, el conjunto A está formado por enteros entre menos 4 y 4, simplemente. ¿Ah? Y acá cuidado, son enteros, y acá viene una segunda condición, cuadrados menores que 10. ¿Ah? X, tal que X, ¿sí? Son elementos X y sus cuadrados son menores que 10. Entonces, vamos primero con la extensión de A. Es bastante clarito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, y los opuestos 1, 2, 3, 4. Ahí está A. Y el conjunto B. Enteros, cuadrados menores que 10. ¿Qué enteros son cuadrados menores que 10? Eso es lo que yo debo interpretar. ¿O qué entero tienen cuadrados menores que 10? Del menos 3 al 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Esos son los valores de x cuyos cuadrados son menores que 10. ¿Ah? Bien, acá tenemos la comprensión y aquí la extensión. Se nos pide en el ejercicio 25 que hagamos primero A unión B. Recuerdo definición de unión. Son todos los elementos que pertenecen por lo menos a uno de los dos. Fíjense que todos los elementos de B están también en A. ¿Sí? O sea que para armar la unión tendríamos que tranquilamente escribir todo A. Porque esto es B. De menos 3 a 3 es B. ¿Sí? Y agregaríamos el menos 4 y el 4. Entonces sería la unión del conjunto A. Después, lo otro que se nos pide es la intersección entre A y B, en el mismo ejercicio. La intersección entre A y B. Lo que tienen en común. ¿Qué hay en común entre A y B? Del menos 3 al 3. Podemos escribir todo o simplemente ponemos B. ¿Sí? Del menos 3 al 3. Y acá vamos a ir mencionando algunas cositas. Por ejemplo, si por ahí tengo que definir un conjunto por extensión y tienes muchos elementos, ¿sí? Pero tiene un primer elemento, ¿sí? O tiene muchos elementos, entonces lo puedo nombrar con los primeros elementos del conjunto y después con puntos suspensivos, si es que no tiene último elemento. Si tuviese último elemento, puedo nombrar los primeros, puntos suspensivos, y después los últimos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en el abecedario puedo poner A, B, C, D, puntos suspensivos, X, Y, Z, ¿sí? Porque hay primeros y últimos elementos. Cuando son conjuntos infinitos, porque no tienen primero ni último, o simplemente porque no tienen último, o simplemente, bueno, los puedo simplemente representar. Si no tiene ni primero ni último, punto suspensivo al comienzo, algunos elementos del medio y punto suspensivo al final. Y si no tiene último elemento, pero sí tiene comienzo, como por ejemplo hacemos con los conjuntos numéricos, mencionamos los primeros y después dejamos simplemente puntos suspensivos indicando que el conjunto es infinito. Nos pedía además A menos B. Todo lo que pertenece a A, pero no pertenece a B. Solamente el menos 4 y el 4, porque del menos 3 al 3 son también elementos de B. Y después nos pedía, además, B menos A. Elementos que son de B, pero no son de A.
Si nos fijamos, todo B está incluido en A, por lo tanto, esta diferencia es vacía. ¿Tá? No hay forma de obtener otra cosa porque todos los elementos de B son también elementos del conjunto A. ¿Ah? Bien, ese es el ejercicio 26. El 25, perdón. Vamos a hacer uno más para que podamos entender. Vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, 26 de los que tienen en el apunte o en el material de estudio. El ejercicio 26 nos da lo siguiente, nos da el conjunto A, cuyos elementos son A, B, C. Después nos da el conjunto B, cuyos elementos son, a ver que voy mirando, B, tenemos A, C, E y F. Y después tenemos el conjunto C, cuyos elementos son D, E, F y H. Se nos pide con estos tres conjuntos, se nos pide que hagamos primero A unión B menos C. Y segundo, se nos pide que hagamos C menos A intersección B. Entonces, primero, A unión B. Si hacemos A unión B, vamos a hacerlo todo acá escrito esta vez. A unión B son los elementos de A o de B. O sea, la A que está en ambos, la B que está solo en B, la C que está en ambos, la E que está solo en B y la F que está solo en B. Por lo menos a uno de los dos conjuntos. Menos el conjunto C. En el conjunto C tenemos D, E, F, H. Si recordamos, definición de diferencia es lo que pertenece, siempre en este orden, al primero de los conjuntos, pero no al segundo. ¿Qué pertenece a la unión, pero no a C? Lo que pertenece a la unión, pero no a C, y acá vamos a cambiarle el color ya para poner nuestra respuesta. Lo que pertenece a la unión, pero no pertenece a C, ahí ya estaría la diferencia, es la A, la B, la C no, o era una E, a ver que no sé qué escribí, no, esto era una E, esto es una E. Entonces, la C sí, la C sí. La E no y la F no porque están en el segundo conjunto también. Entonces, nuestra diferencia solamente va a estar formado por A, B y C. Ese sería el primero. Vamos al segundo. Primero hacemos la diferencia C menos A. Todo lo que pertenece a C, pero no pertenece al conjunto A. ¿Está bien? En este caso es todo el conjunto C. C menos A es C directamente, porque ningún elemento de C está en A. Entonces escribo D, E, F y H. Intersección el conjunto B. A, C, E y F. Recuerdo que la intersección está formado por los elementos comunes a ambos conjuntos, es decir, lo que se repiten en ambos. ¿Qué se me repite? En este conjunto que es la diferencia y en este conjunto que es B, únicamente la E y la F es lo que tienen en común. Entonces, la intersección va a ser o va a estar formado por E y F, nada más. Y de esa forma estaría entonces resuelto el ejercicio. Y esa es la forma en que debo ir pensando y trabajando cada uno de los ejercicios que tienen que ver con la parte de conjuntos. La forma más interesante o el planteo más interesante o la aplicación más interesante de estos conceptos aparece en la resolución de problemas con los que vamos a ir trabajando en una o dos de las clases subsiguientes. Hasta acá entonces esta primera parte, después nos vamos a meter directamente con los conjuntos numéricos. Consejo, como siempre,
Estudien bien la parte teórica, estudien bien las definiciones, cómo se obtiene cada parte en cada definición, la parte simbólica, la parte coloquial, etcétera, y obviamente después ir aplicando en los ejemplos y en los diferentes ejercicios. Nos vemos entonces en un siguiente video y en una siguiente clase. Hasta luego, que anden bien, que tengan linda semanita.